La naturaleza habla, sismo de 4.4 en el Táchira, Venezuela preocupada por la situación. Ya hay reportes de lo que ocurrió en el occidente del país. En el ámbito político, Un Nuevo Tiempo respalda el apoyo logístico y además técnico del Consejo Nacional Electoral. Tenemos invitado en estudio, vamos a hablar de psicoanálisis que se ha hecho con respecto a la situación psicosocial de los venezolanos. Tenemos en nuestro estudio al padre y psicólogo Dani Socorro para hablar de este tema. Cuando son las 7 de la noche, bienvenidos a Francas Noches. Francas Noches Venezuela, feliz de saludarlos una vez más. Se fue la semana de estreno de Francas Noches, impresionante cómo pasó el tiempo. Ya de esta manera los saludamos poniendo a disposición las redes sociales, la etiqueta Francas Noches, lo principal, participar a través de la etiqueta Francas Noches, por supuesto @Halim en Twitter e Instagram y además @Noticias Canal y siempre a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias, comentarios, cualquier tipo de recomendación, la vamos a tomar en cuenta. Yo estoy contento de esta semana que culmina en Francas Noches. Quiero aprovechar y abrir el programa con esto. A todo el equipo técnico de producción, a los camarógrafos, quiero que desde sus hogares les den un aplauso porque producir este programa no es tarea sencilla, llevarles a ustedes la televisión informativa que Venezuela merece no es tarea sencilla y ustedes tienen la responsabilidad de construir esa televisión con nosotros a través de las redes sociales, a través de sus recomendaciones y por supuesto a través de la crítica constante. Recuerden que para construir el país que queremos necesitamos ciudadanos críticos y francos, con críticas constantes hacia quienes están sometidos a la palestra pública, a la opinión pública nacional, porque de esto se construye un país próspero y un país positivo, diciendo las verdades, siempre, en todo momento. El día de hoy vamos a abrir con un movimiento telúrico de magnitud 4.4 que se registró este viernes en horas de la tarde en el estado Táchira. Importante información sobre este tema. Tenemos que, de acuerdo a lo publicado por la Fundación Funvisis, que además se ha hecho bastante viral en las últimas horas, la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica, el sismo tuvo 10.8 kilómetros de profundidad a 18 kilómetros de la localidad de La Fría en la entidad andina. Hasta ahora no se conoce si este evento causó algún daño material o pérdida humana. Lo cierto de todo esto es que la etiqueta temblor ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas horas justamente por lo que ocurrió en el estado Táchira. Algunos colegas periodistas han hablado del terror que se sintió, han dicho que ha sido bastante fuerte el temblor en el estado Táchira. Bueno, 4.4 se dice fácil, pero debe haber tenido una sensación bastante elevada, así que estamos atentos a lo que puede ocurrir en el occidente del país respecto a este tópico. Seguimos revisando información, nos vamos al contenido político. El partido Un Nuevo Tiempo, en el marco de su aniversario, a través de Luis Emilio Rondón, quien fue el vocero, ha dicho que respalda el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para las elecciones primarias. Además de esto, han anunciado que no tienen el candidato, por lo menos no lo han hecho oficial, pero que cuentan con la fuerza del candidato Manuel Rosales, a quienes ya vislumbran como parte de estas elecciones primarias. El gobernador del estado Zulia es el nombre que más suena dentro de las filas de Un Nuevo Tiempo, así que bueno, Un Nuevo Tiempo ya ha hablado un poco de lo que es esta elección primaria, se ha distanciado de lo que han dicho otros candidatos a la elección porque dice que el Consejo Nacional Electoral, ese mismo Consejo Nacional Electoral en el año 2002, apoyó de manera importante en el aspecto técnico en las elecciones primarias y pues por supuesto los resultados fueron aprobados en su momento tanto por Un Nuevo Tiempo que tenía a Pablo Pérez como candidato, que aceptó la derrota ante Enrique Capriles Radonsky, que en esta oportunidad no será diferente. Consideran que hay una necesidad de que los aspectos técnicos del Consejo Nacional Electoral pueda contribuir porque creen que dentro de la plataforma unitaria no se cuenta con la suficiente capacidad logística para atender una elección primaria de tal magnitud, porque además Luis Emilio Rondón espera que la participación sea masiva en esta elección. Pedimos sonido, vamos a escuchar. Nosotros pensamos que ya se hizo en Venezuela unas primarias con la participación de las máquinas electorales en el año 2012. Y fue una primaria absolutamente impecable.
Ninguno de los candidatos presidenciales objetó el resultado de esa oportunidad. Y Un Nuevo Tiempo presentó un candidato, sacó el 40% de los votos y perdimos. Sin embargo, aceptamos ese resultado porque confirmamos definitivamente que no hubo injerencia extranjera. La decisión de la población opositora que escogió a Enrique Capriles como... Pues nosotros pensamos que no ha habido ninguna cosa de fondo que incluya ese planteamiento. Las máquinas, el frío no está en las cobijas, no son las máquinas las que hacen trampa. Quienes hacen trampa son quienes preparan elementos de logística, de software, para confundir, para alterar. En cuanto a la designación de su candidato de cara a dichos comicios, el vicepresidente del partido, Luis Emilio Rondón, afirmó que en su debido momento la organización política que representa anunciará quién será su abanderado y aseguró que cuentan con una opción fuerte, como lo es el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Pero ¿qué opina Un Nuevo Tiempo de la participación del voto en el extranjero? Por supuesto, todos los partidos de la Alianza Democrática, quienes además participan en la elección primaria, han dicho que el voto en el extranjero es importante, pero también el cuestionamiento que hemos venido haciendo acá en Francas Noches es fundamental de evaluar. Si participa el voto extranjero de estas personas que están defendiendo desde Juan Guaidó o Enrique Capriles, en esta oportunidad Un Nuevo Tiempo seguramente va a hablar sobre el voto en el extranjero. María Corina Machado, que lo ha hecho constantemente. Si esto ocurre, ¿qué va a pasar en la elección presidencial posterior? ¿Van a reconocer estos gobiernos a Nicolás Maduro como presidente para reabrir las embajadas y los consulados para que este voto en el extranjero se haga efectivo en la elección presidencial general? ¿O esto no va a ocurrir? Solamente van a participar en la elección primaria. Esto tiene que evaluarlo, por supuesto, la plataforma unitaria y el comité de las primarias para que posteriormente no haya un choque entre lo que ocurre en las primarias y lo que ocurrirá en la elección presidencial posterior. Seguimos revisando información, vamos a seguir con el tema político. En esta oportunidad, Eustoquio Contreras ha dicho que hay que buscar un nuevo enfoque político. Esto lo dijo en nuestro programa, En Contexto, en horas de la tarde, ha dicho que el reordenamiento constitucional es necesario. Fueron palabras además de quien representa, es miembro del Movimiento Independiente por Venezuela. La situación política que se ha experimentado en los últimos años en el país, afirmó que es culpa de la Cuarta y Quinta República. ¿Qué dicen ustedes en sus hogares? ¿Realmente la situación política, económica y social del país hoy en día, a 25 años de la instauración de la revolución del siglo XXI, es culpa de la Cuarta y Quinta República? ¿Qué ha pasado en Venezuela durante tantos años? ¿Qué se ha revolucionado realmente desde la llegada del gobierno de Hugo Chávez Frías y posterior en el año 1999, cuando se abrió una nueva constitución inclusive? ¿Qué pasó en Venezuela cuando el barril de petróleo estaba en $112? ¿Se sigue responsabilizando a la Cuarta República en su momento de lo que ocurre hoy en día en Venezuela? Contreras afirmó que se debe ir a la raíz del problema. Escuchemos. Nosotros. Y hay que buscar un nuevo enfoque de ver la política venezolana. Hay que repensar la política. Y nos damos cuenta que hay décadas de fracaso político. Lo que está pasando en Venezuela no es culpa solamente de la democracia representativa 58-98, ni es culpa de estos 23 años de revolución bolivariana. No, esta es una culpa que compromete a todos los actores. Entonces, aquí hay que reordenar la constitucionalidad de la República. Y nosotros creemos que es posible. Bien, seguimos revisando información. Estas declaraciones de Eustoquio Contreras, que las hizo en el programa En Contexto, en nuestra casa, Canal I, afirmó que se debe ir a la raíz de todos los problemas para poder resolverlos. Asimismo, manifestó que en la actualidad existe una crisis en la ética, así como una descomposición moral. Seguimos revisando. En esta oportunidad vamos a hablar de Primero Justicia, que anunció su congreso programático para poder dar un nuevo plan de gobierno. Recuerden que además Primero Justicia anunció quién era su candidato presidencial, lo planteó como un regalo al país. Enrique Capriles Radonsky se volverá a medir en elecciones primarias. ¿Tendrá el mismo resultado que en aquella oportunidad? ¿Será él el candidato presidencial? Lo cierto de todo esto es que la tolda amarilla, Primero Justicia, ha hablado de este congreso en donde plantearán algunas soluciones a los problemas más importantes del país. Escuchemos el reporte.
Entonces, el Congreso Programático de Primero Justicia, que comenzó el 1 de marzo, va a tener 3 etapas. La primera etapa es Primero Justicia Escucha, que será de marzo a junio de 2023. Luego, Primero Justicia Propone, que será de julio de 2023 a julio de 2024. Y la tercera fase es Primero Justicia Gobierna, que es 2024 y 2025. Es nuestro mayor deseo que las 3 etapas se cumplan y, por supuesto, la última es la más importante y no tenemos duda de que la vamos a cumplir. Bautista mencionó que el próximo 18 de marzo se realizarán 300 congresos municipales. Luego en junio será el Congreso Programático Nacional, en el cual representarán y además presentarán un documento con todas las líneas de políticas públicas planteadas por la tolda amarilla. Vamos a seguir revisando información. José Gregorio Afonso habla sobre la crisis y el drama social de los venezolanos. Ha dicho que que Venezuela atraviesa el drama social más importante de su historia. Además, con respecto al ajuste de salarios, solicitó Alfonso y expresó que el gobierno debe sentarse a negociar con los sindicatos. A juicio de él, Venezuela recibirá este año suficientes activos para mejorar la condición de vida de los venezolanos. Recordemos que representa al gremio de profesores de la Universidad Central de Venezuela. Escuchemos. Pero toda la opacidad y la arbitrariedad no es un buen consejero. Y toda esta crisis que al final tiene un solo resultado, un enorme drama. Esto se mide 7 millones de personas en crecimiento de la pobreza, en falta de oportunidades, en aumento de la desigualdad. Ese es el verdadero resultado. El resultado es de carne y hueso, es humano. Bien, esto lo ha dicho el representante del gremio de profesores de la Universidad Central de Venezuela en nuestro programa de Canal I en Contexto sobre lo que tiene que ver con el salario de los maestros. Recordemos que si existe un gremio maltratado en este país es el gremio de los profesores. Además, los maestros se encuentran en las calles desde hace meses exigiendo un reajuste salarial, no necesariamente los del sector universitario, pero esto sin duda alguna implica un ajuste importante en el sector universitario que va a prelar de manera directa en lo que están exigiendo los maestros de básica y diversificado en las calles de Venezuela. Seguimos revisando información. El presidente de la República en esta oportunidad ha generado contenido informativo en torno a la extensión del decreto Obama. Y es que el día de ayer la Cancillería emitió un comunicado en donde rechazó que a través de este comunicado que se extienda en los Estados Unidos este decreto que se aprobó en el año 2015. En esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro asegura que Venezuela ha logrado sortear las sanciones. El mandatario nacional indicó que es necesario resistir y avanzar. Expresó que se deben concentrar todos los esfuerzos para multiplicar la generación de bienes y servicios públicos estables, además de la generación de riqueza, para invertir en los diferentes sectores públicos y en los programas sociales. Esto sin duda alguna es lo mismo que exige el pueblo venezolano a la presidencia de la República, a Nicolás Maduro y a quienes llevan las carteras del país, que se atiendan las necesidades de Venezuela más allá de las sanciones, que comienzan en el 2015 y que previo al 2015 ya existían necesidades en Venezuela. En la próxima parte vamos a hablar con Dani Socorro. Él es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y además director de una nueva iniciativa interesantísima de la cual vamos a hablar en la próxima parte. Recuerden que tienen a su disposición nuestras redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram y la etiqueta Francas Noches para participar. Ya volvemos. El padre Dani Socorro se encuentra en nuestra silla franca, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Psicodata, y corregimos el nombre porque al principio no se dijo correctamente, Psicodata Venezuela. Bienvenido, padre Dani. Muchas gracias, Alín, y bueno, muchas gracias a esta audiencia que en esta semana estamos estrenando este importante programa. El padre Dani además es una persona especial. Yo no pensé encontrarme con él esta semana, pero con el tema de Psicodata, que me pareció interesantísimo, quisimos invitarlo. Además, él fue la cabeza de cuando hice la confirmación en la universidad, la cabeza de ese proyecto de confirmación que se llamaba Emaús. Y bueno, nada, representa a alguien muy especial para quienes estudiamos en la Universidad Católica Andrés Bello y por supuesto quienes pasamos por estos procesos. Posteriormente el programa de liderazgo universitario latinoamericano y ha estado muy activo siempre en lo que tiene que ver con este
con la formación del liderazgo en Venezuela. Y Psicodata no escapa de esta realidad porque es también promover el bienestar, el liderazgo, cambiar las cosas en el país a través de este estudio de la realidad psicosocial de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, Alin. ¿Qué es Psicodata? ¿Cómo nace? ¿Y cuál fue la intención inicial? Sí, Psicodata se llama Psicodata Venezuela. Es el gran regalo que tenemos como Escuela de Psicología, porque este año estamos celebrando el jubileo de sus 65 años. Y dijimos, si hay algo que, bueno, que en estas historias doradas, cómo poderlo hacer desde un gran aporte para el país. Y bueno, y después de vivir este tiempo de pandemia tan rudo, después de vivir todos estos años que independientemente de la postura política que tengamos, si algo que identificamos es que hemos estado sometidos a profundos estresores sociales y políticos, ¿no? Claro. Y bueno, y como una de las formas de, bueno, de decir, mira, no vamos a improvisar, no vamos a hacer una serie de cosas de lo que nosotros nos imaginamos, sino bueno, teniendo esta historia en donde la formación cuantitativa para nosotros es súper clave, bueno, vamos a pensarnos en un importante aporte para el país. Y si hay buenos metodólogos en este país son los psicólogos. Yo creo que ustedes tienen una capacidad de mover la metodología que pocos tenemos, aunque los comunicadores también estudiamos mucha metodología, nadie como un psicólogo para hacer estos estudios cuantitativos. Vamos a hablar un poco de la vulnerabilidad psicosocial del venezolano. ¿Qué resultados arrojó este estudio Psicodata? Pero en términos generales para comenzar y después nos vamos metiendo con esos ítems que están dentro de los resultados que Venezuela puede revisar. No sé si los tienen publicados en algún sitio, yo los tengo, pero los tengo porque bueno, los recibí de parte de todo el equipo directivo de Psicodata. Pero quizá de qué forma Venezuela los puede revisar, cómo es la vulnerabilidad psicosocial del venezolano. Sí, bueno, primero eso se encuentra en nuestra página web de la Universidad Católica Andrés Bello, que es www.ucap.edu.be, ¿no? Ahí y concretamente dentro de la Escuela de Psicología, ahí lo podemos encontrar. Yo creo que bueno, una de las cosas que tenemos que identificar es que este estudio, ¿sí?, quiere entender a la persona, ¿sí?, completa, ¿sí? Está el peligro de que bueno, solamente podamos ver desde lo que está herido, y eso hace referencia al tema de vulnerabilidad. Vulnerabilidad viene de una palabra latina que significa el tema de estar herido, ¿no? Pero bueno, aquí se presenta lo herido, pero también lo fortalecido, porque al final eso es lo que nos identifica de una otra forma a los venezolanos. Se ha arrojado dentro de los resultados que hemos tenido, ha sido una cosa muy interesante, pero una de las cosas que sí insistimos desde el equipo de Psicodata, sí, cuidado con etiquetar, porque fácilmente una vez etiquetamos y a veces incluso fácilmente etiquetamos solo lo negativo. Y la otra cosa que también tenemos que tener muy presente es que, bueno, no hay recetas, porque después de uno escuchar todos los resultados diciendo, bueno, ¿cuál es la receta que tú me puedes dar para que esto se solucione? Claro. Sí, obviamente eso va, la receta no es, en una relación no es receta, Claro. en tema de dinámicas grupales no hay receta, sino que va generando, porque bueno, la persona es única. Entonces, bueno, el estudio hace referencia, bueno, cuán fortalecido y cuán heridos estamos en esta Venezuela que queremos construir, en esta sociedad que podemos de otra forma trabajar desde las diferentes áreas. Profesor Dani Socorro, no hay receta para la solución, pero tuvo que haber una receta para el procedimiento. Sí, totalmente. Okay, entonces, entender un poco de qué manera alcanzamos estos resultados, cuál fue el procedimiento, porque también si alguien sabe de explicar procedimientos y de hacer procedimientos, claro, porque esto tiene que ver con la metodología, son los psicólogos. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento aplicado por Psicodata para encontrar estos resultados? Sí, bueno, lo primero es que como Universidad Católica venimos haciendo diferentes trabajos. Psicodata Venezuela es hermana de ENCOVI, de Claro. las encuestas de condiciones de vida. Claro. Y bueno, y en esta primera presentación, una de las cosas que, bueno, utilizamos la muestra de ENCOVI, que es una muestra muy representativa en este país, para mí de las más importantes. Ahí está encuestada representada toda Venezuela, son 1.500 datos, de manera que hace referencia a un 95 de nivel de confianza. Y eso, bueno, de una otra forma permite que no solamente sea vista desde Caracas, sino, bueno, todos los venezolanos, porque la fortaleza que tiene ENCOVI fue a través de llamadas telefónicas con familias, son 17.000 familias que tiene como muestra esta importante encuesta que ya lleva unos 6 o 7 años, si mi memoria no me falla. Hablemos del tema del duelo, que es uno de los primeros ítems que mencionan dentro de los resultados. Y hablan justamente de que 70% de los venezolanos expresó que ha sufrido
alguna pérdida. Luego tenemos un porcentaje bastante elevado de deterioro de salud y posteriormente 34% declara que le ha costado retomar la cotidianidad. Y yo creo que ese tema de la cotidianidad es fundamental porque posterior al COVID, incluso personas que ya podían retomar la cotidianidad, profesionales, los conozco, decidieron quedarse en casa y decir, no, yo me quedo en casa y desde ahora trabajo en casa porque noté que lo puedo hacer sin ningún tipo de dificultad. No es mi caso. En mi caso, por ejemplo, recuperar la cotidianidad fue además un alivio. Tenía el deseo de romper las puertas y las cortinas y salir corriendo de nuevo al trabajo de oficina, al trabajo de la calle. Un periodista es muy de calle, es muy de trabajar con la gente, es una carrera social, pero sí conozco a mucha gente que de hecho no ha recuperado la cotidianidad hoy. Entonces hablemos un poco del duelo. Sí, mira, una de las cosas que para nosotros también nos sorprendió sobremanera porque es el tema de un 70% tanto de gente que ha perdido un ser querido y bueno, por supuesto, ante la pandemia que hemos vivido es de mucho lamentar. Pero también está el tema de un 70% que ha perdido un ser querido porque ha emigrado. No porque ha muerto, sino porque ha emigrado, ¿no? Y eso hace, que es un país que está bastante fracturado afectivamente. Y eso, de otra vez, parte también de los resultados que estamos teniendo. Es que en ese duelo, una de las cosas que se vive, porque si algo que es propio del duelo es, que hay una serie de emociones que estoy viviendo, que estoy de una otra forma también que quiero manifestar, y que uno de cada dos personas, ¿sí?, no sabe incluso hasta identificar esas emociones. La siente profundamente confundida y al mismo tiempo no sabe cómo expresarla, ¿no? Sí. Entonces eso hace que al final te vaya aislando mucho más, ¿no? Y eso hace que la cotidianidad te cueste retomarla. Pero más allá de eso, hay otro tema que está vinculado al duelo, que no necesariamente es la muerte de un familiar, sino es el duelo por migración, ¿ok? Y sobre este duelo por migración vamos a hablar en la próxima parte, porque 75% de los venezolanos ha experimentado el dolor de despedir a alguien. Yo soy parte de ese 75% y seguramente ustedes en sus hogares han experimentado el dolor que es decirle a alguien, bueno, nos vemos pronto, ojalá regreses en algún momento a tu país. Sabemos la realidad de Venezuela, la conocemos y sabemos que ustedes quieren que la gente regrese, pero este estudio les va a ayudar a entender que no son los únicos que están viviendo esa realidad y que a pesar de ello hay que seguir adelante. Ya volvemos con más. Seguimos conversando con Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y además director de Psicodata. Este estudio que me contabas en el corte, Dani, había costado 1 año de trabajo. Estabas detrás de este estudio por muchísimo tiempo, pero además de esto, lo difícil que ha sido financiar un estudio de este nivel, ¿no? Sí, totalmente. Mira, este proyecto lo tenemos listo desde diciembre del 2021. Comenzamos a tocar puertas. Una puerta de una organización internacional y nos dijeron, mire, qué proyecto tan bueno, claro, pero no es prioridad, ¿sí? Claro. Y así fuimos tocando puertas nacionales, internacionales. Y entonces, aquí una de las cosas, yo creo que parte también de poder evidenciar estos datos es que la salud mental sí es necesaria, que no es un tema solo de los psicólogos. Sí, si yo estoy en la empresa, si yo estoy en el colegio, si yo estoy en cualquier organización, ¿sí?, necesito, claro, ¿sí?, saber con quién estoy trabajando. Claro, no poder, por supuesto. Que se lo diga, por ejemplo, un periodista que está sometido a la opinión pública todos los días y que hay muchos que ya no gozan de salud mental por la cantidad de cosas que están leyendo, por la cantidad de cosas que ven a diario, el tema de las malas noticias constantes. Esto afecta y la salud mental es fundamental. La cantidad de personas que han tenido que someterse a grandes tratamientos justamente por el tema de la salud mental. Entonces yo creo que estos son el tipo de cosas que deben tener el financiamiento. Sí, y eso va desde gente que a lo mejor está pasando por unas situaciones de crisis muy duras, que podemos coloquialmente decir, está metido en hueco, a la gente también que va viviendo el día a día, ¿no? Claro, eso. Y que no se les nota. Exactamente. Claro. Ahora, dejamos en el aire el tema de la migración y un 75% de personas que han vivido la despedida de un ser querido por la situación del país. Sí. Hablemos de ese 75%. Totalmente, desestabiliza muchísimo. Y una de las poblaciones foco en donde más ha padecido este dolor por migración, estamos hablando de los mayores de 65 años. Claro. Es una población que le ha afectado mucho porque además a muchos les ha tocado asumir una serie de responsabilidades que ya no estaba para asumirlas, ¿no?
Entonces, lo que son el foco, tanto los mayores de 65 años como las mujeres, de acuerdo a los resultados que tenemos, son los más afectados en este duelo. Que bueno, que les cuesta tomar la cotidianidad, que incluso manifiestan problemas de salud y que bueno, que además, unido un poco a lo que decíamos anteriormente, si no tengo a veces los elementos para poder identificar lo que siento y para poderlo expresar, eso puede tener un cóctel, ¿no? Y las personas, no sé si se estudió, pero esta cantidad de personas que regresaron al país o que se ha notado que han regresado al país, han devuelto de cierta manera o han hecho retroceder ese duelo de cierta manera, o no ha sido suficiente, es muy poco el número y la cifra. No, bueno, no fue el foco en este momento. Esto es un estudio muy inicial, ¿sí? Yo creo que es la primera edición. La idea es poderlo repetir cada año desde diferentes Claro. índices, pero en ese punto no. Eso, yo creo que si hay algo que también, yo creo que una de las cosas que ayuda en todo este proceso de duelo es que así como están estos elementos críticos, también hay muchos elementos de mucha fortaleza. Claro. Y eso yo creo que es lo que nos identifica al venezolano. Claro. Si hay algo que ha identificado al venezolano que sale, que ha emigrado, es que, bueno, que sabe trabajar con las uñas. Y a lo largo de todo este tiempo, eso, poder trabajar desde lo mínimo que tengo. Incluso eso a veces nos diferencia con muchos profesionales de otros países y de otras latitudes, ¿no? En donde, bueno, desde lo mínimo, podemos hacer grandes cosas. Y esa es una grande fortaleza, perdona. Hay un número el número que más me sorprendió. 85% del estudio ha dicho que no se puede confiar en nadie, que no confían en nadie. Entonces, la confianza, que es tan importante, porque es que confiar en los demás también es reflejo del nivel de confianza que te tienes a ti mismo. Y oye, o sea, confiar en tu familia es fundamental, confiar en tu entorno es fundamental para avanzar, para crecer, porque no somos seres individuales, o sea, somos seres sociales, somos personas que estamos trabajando en conjunto para construir lo que queremos construir, pero si no tengo confianza en el de al lado, en mi familia, en la gente del trabajo, en los amigos, en quienes debo tener confianza, es imposible avanzar, me estanco, y 85% dice que no confía en nadie. Sí. Más o menos la cifra es 81, ¿no? 81. Pero es muy, muy alto. Estamos hablando de 8 de cada 10 personas. Es demasiado. Muy, muy alto. Para mí es uno de los datos que me ha aterrado. Concretamente, cuando comenzamos a ver el estudio, cuando tuvimos todos los indicadores, ¿sí? El 81, y como tú muy bien lo dices, ¿sí? Para mí el tema de la confianza es el piso que te sostiene. Totalmente. Si eso está resquebrajado, ¿cómo nosotros podemos subir un edificio? Y yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos que sentarnos desde los diferentes ángulos, ¿no? De diferentes formas sociales que podamos convivir en este país. Cómo poder hacer ese puente. Pero yo creo que una de las cosas muy buenas que aparece es que así como el 81% dice que no confía en nadie, a excepción de mi familia, porque otra de las cosas, claro, que hay un punto así, es mi familia, mis vecinos, sí, mi gente como muy, muy, muy cercana, obviamente, para eso sí está. Pero una de las cosas que aparece, y aquí lo quiero resaltar constantemente, es que hay deseo de participación. Si todavía hay ese sentido y esa luz de esperanza. Porque la cosa es que, bueno, no confío en nadie y no quiero saber de nada, ¿no? Aquí no, aquí hay un deseo de participación. Y una de las cosas que aparece, el 77% de los más pobres son los que más quieren participar. Una de las cosas, te digo, súper sorprendente, que para mí, por eso insisto, hay que mirar ese estudio desde la visión muy integral. ¿Y el ámbito de participación del que hablas, cuál es? Ámbito de participación social y política, concretamente, tan necesario en este tiempo. Qué interesante. Sí. Y sobre todo... Y más en un año electoral, ¿no? Y además un año electoral, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el tema es esa participación, porque cuando uno ve las características de ese perfil que hemos podido tomar, es que, bueno, la gran cantidad de cosas que me preocupan son cosas muy personales. Estamos hablando de un 65% que considera como el elemento más estresor la situación económica que estoy viviendo. Sí, definitivamente. 65%. Cuando pusimos una escala de 5 elementos en donde, bueno, había 2 elementos sociales y políticos, en donde, bueno, tengo que trabajar y tengo que atender lo más precario que estoy viviendo, en donde el elemento social va pasando a un segundo nivel, ¿no? Además es natural, es decir, cualquiera de nosotros se estresa por el tema económico más que por cualquier cosa. Y vivimos en un país que está en constante cambio económico. En marzo del año pasado, la gente, hay un estudio que establece que la gente estaba mejor económicamente que en marzo de este año. Iba muy bien el año hasta noviembre. En noviembre la economía da un golpe muy duro y esto estresa. Y estresa no solamente a los encuestados, seguramente a ustedes en sus hogares también los estresa. O sea, es natural ese resultado y yo quiero aplaudir
Dani, quiero aplaudir el trabajo que se ha venido haciendo desde la Universidad Católica Andrés Bello, no solamente en el tema de Psicodata, que me parece interesantísimo, es otro proyecto que enaltece la universidad y que me hace sentir orgulloso de ser ucavista, sino en el tema de los derechos humanos. Han sido unos abanderados en el tema de derechos humanos y eso también me hace sentir orgulloso de ser ucavista, de pasar por las manos de tantos buenos profesores. Y considero que este estudio de Psicodata debe extrapolarse a la sociedad venezolana, pero para poder ser resilientes y salir adelante. Conocer estos porcentajes no es para desanimarse y sé que no es la intención de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Sé que siempre han sido personas optimistas y que la intención siempre va a ser que Venezuela conozca estos datos para poder surgir, para poder disminuir el porcentaje negativo y aumentar el porcentaje positivo. Tu mensaje para el país para despedir la entrevista. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que esto nos sirve de retrato, que podamos mirarnos y que a partir de allí podamos ver también la fortaleza y desde la fortaleza cómo poder construir. Y reitero, y esto es para todo el mundo, para todo el mundo y para todo tipo de organización. Y para los que quieran seguir profundizando en esto, pueden buscar en nuestro canal de YouTube Psicología UCAP. Allí está la presentación, la hicimos el miércoles pasado en nuestra universidad. Y en la página web de nuestra universidad, de la Universidad Católica Andrés Bello, ahí también podrán encontrar esto de tuyo y podrán detallarlo uno a uno. Además de las crisis salen las mejores cosas, de los momentos difíciles salen las mejores cosas. El ejemplo, San Francisco Javier, por ejemplo, y el mismo San Ignacio, que renuncia a tantas cosas y pasa tantas penumbras cuando no tenía necesidad y lo hace para sacar lo mejor de sí, para sacar lo mejor para la humanidad. Así que, bueno, la intención es esa, seguir amando y seguir sirviendo para la mayor gloria de Dios. Así que a la pausa despedimos a Dani Socorro, a quien le agradecemos su presencia en nuestro programa. Esta es tu casa. Gracias. En la próxima parte hablamos de cultura. Vamos a hablar un poco sobre la Semana de Japón que se celebra en Caracas. Tenemos acá a un representante de la Embajada de Japón y por supuesto un representante de la Alcaldía de Chacao que están trabajando en conjunto para poder llevarle a toda Caracas la Semana de Japón. Ya volvemos con más.